Marciano Fanfics Teorías. Suscríbete al canal. Teoría Fanfic Novela. El Señor de la Inteligencia Diaria. Parte 49. Capítulo 348. A medida que avanzaba la noche, las hogueras en la sala de conferencias se fueron apagando gradualmente. Todos se fueron con sus documentos y solicitudes, y Elliot estaba a punto de seguirlos. Elliot, quédate ahí, dijo Lois, con su voz detrás de él. Hizo una pausa, luego se giró inmediatamente y cerró la puerta, dejándolos solos a ellos dos en la habitación. Lois levantó la vista y sonrió. No te quedes ahí parado, esto no es un interrogatorio. Siéntate. Elliot dudó un momento antes de sentarse, manteniendo una postura recta como un palo y pareciendo reservado. Incluso después de mucho tiempo juntos, todavía sentía un profundo respeto por Lois. ¿Cuál es el estado del armamento de la flota?, preguntó Lois con calma, como si fuera una pregunta rutinaria. Tenemos 6 patrulleros totalmente equipados y un crucero ligero, afirmó Elliot claramente. Cada amanecer es una nave armada, equipada con 12 cañones principales de doble fila, 8 cañones secundarios, balistas giratorias y lanzadores de fuego llameante de energía mágica. Cada barco tiene una tripulación de 80 personas, incluidos 40 marineros y 20 artilleros, con otros 60 caballeros de la marea roja asignados al barco en grupos, responsables del abordaje y la defensa. Las reservas de munición y bombas mágicas del barco son suficientes para 3 salvas completas. Y los cañones costeros y las posiciones de balistas han sido calibrados y están listos para apoyar el combate naval en cualquier momento. Lois asintió, haciendo cálculos en silencio. Todo fue casi exactamente como lo había imaginado, incluso un poco mejor de lo esperado. La configuración de la flota finalmente tenía una base sólida. Muy bien. Lois se acercó a la ventana, la abrió a medias y entró el viento frío y salado. Luego se volvió hacia Elliot y le dijo, anoche, una caravana de comerciantes acudió a mí en busca de ayuda, diciendo que habían sido atacados por piratas en la bahía norte. Varios de sus barcos fueron secuestrados, y en uno de ellos viajaba la familia del comerciante. Después de saquear las mercancías, estos piratas huyeron hacia el sur y fueron avistados por última vez por nuestros barcos de reconocimiento al borde del banco de niebla, dirigiéndose en esa dirección. Lois habló como si estuviera contando un incidente menor. Probablemente pensaron que éramos su próxima presa. Hizo una pausa y su mirada se posó en las luces del puerto que se veían fuera de la ventana, el sistema de defensa del puerto de Alborada que él personalmente había ayudado a diseñar, apenas visible en la noche. Este sistema de defensa era esencialmente práctico, con torres de balistas continuas, catapultas de piedra y canales de distribución de petróleo a lo largo del terraplén exterior. El puerto interior contaba con gruesas murallas defensivas de madera y piedra, así como cortafuegos, y algunas fortalezas incluso contaban con aberturas para el lanzamiento de bombas mágicas. Aunque no se comparaba con las defensas mágicas de la capital imperial, era suficiente para resistir ataques a pequeña escala de tritones y piratas. En el papel, todo parecía perfecto, pero yo todavía sentía un poco de tensión. Esta sería la primera vez que Puerto de Alborada se enfrentaría a un ataque real, no solo a un ejercicio de entrenamiento. Se puso de pie inmediatamente, con expresión seria. Señor, ¿debo declarar el estado de alerta? Claro que debemos estar alerta, dijo Lois, sonriendo y levantando la mano, indicándole que se sentara, pero no te pongas nervioso. No es nada grave. Regresó a la mesa, golpeando la superficie con la punta del bolígrafo, tomémoslo como una prueba. La potencia de fuego al amanecer, la velocidad del timón, la comunicación, la coordinación del embarque. Es hora de ver si los barcos que hemos construido pueden soportar la presión de las olas. Parece una batalla, pero hablas con tanta calma. Porque estamos preparados, respondió Lois con una sonrisa. Sigue a tu ritmo habitual, no hay necesidad de estar nervioso. Esta es una oportunidad, no una amenaza. Otras naves pueden usar bombas mágicas directamente para destruir naves enemigas, pero el buque insignia debe protegerse. Nadie puede dañarlo accidentalmente. Su estructura está intacta, lo cual es crucial para probar la coordinación de los caballeros de la marea roja al acercarse e inmovilizar el barco. Y lo que es más importante, quiero que los prisioneros del barco estén vivos. En cualquier caso, esos piratas no escaparán de nuestra red de fuego. Elliot asintió con un tono de respeto. Entendido. Yo organizaré el ritmo de la flota y no te defraudaré. Genial. Lois se levantó y le dio una palmadita en el hombro. Relájate un poco. Si de verdad nos peleamos, yo también estaré a bordo. La expresión de Elliot cambió ligeramente. Tras un momento de vacilación, dijo, señor, perdone mi presunción. No debería ir al barco usted mismo. Aunque el riesgo sea mínimo, no debería exponerse en alta mar. Lois se sorprendió por un momento, luego sonrió y agitó la mano. No soy tan frágil, Elliot. Si no lo veo con mis propios ojos, ¿cómo sabré los resultados de tus esfuerzos? Elliot guardó silencio por un momento, luego finalmente inclinó la cabeza. Entendido, señor. Solo, asegúrese de prestar atención a su seguridad. Prometo no correr ningún riesgo. Solo quiero ver si pueden actuar como quiero. Entonces Lois se rió entre dientes y le hizo un gesto con la mano, indicándole que se pusiera a trabajar. Después de que Elliot se fue, no regresó a su habitación a descansar, sino que fue directamente al muelle, convocando a sus ayudantes y timoneles para comenzar a ajustar la formación para la salida nocturna. Solo Lois permaneció en la habitación. Extendió la mano y cerró la ventana, impidiendo que entrara el viento frío. La caravana de comerciantes que buscaba su ayuda era, obviamente, una razón inventada. El verdadero motivo era ocultar la fuente de la información. Además, según la alerta del sistema de inteligencia diario de ayer, en ese barco no solo viajaban saqueadores, la información indicaba que a bordo había un maestro alquimista. Maestros de la alquimia, un título extremadamente raro en todo el imperio, e incluso en el mundo. Silco, quizás con la ayuda de sus infinitos recursos, o quizás habiendo alcanzado ya la habilidad de un maestro alquimista en bombas mágicas, poseía un conocimiento considerable. Estos individuos poseían fórmulas y principios raros, independientemente de su especialización, eran recursos invaluables.
Si esta persona pudiera ser capturada, el avance tecnológico de la marea roja en esa zona daría un salto de años. Esa fue la verdadera razón por la que ordenó a la flota del amanecer establecer una red ineludible. Si fuera únicamente para erradicar, una sola ronda de bombardeo con una bomba mágica sería suficiente. Pero necesitaba esa nave insignia para capturar al maestro de la alquimia y también aprovechar la oportunidad de probar la potencia de fuego de la aurora, su resistencia a la presión y su coordinación en combate. Matar dos pájaros de un tiro, murmuró en voz baja, en una mezcla de cálculo y expectativa. La noche era pesada y la niebla marina cubría la bahía de Quebradores, como si preparara una tormenta silenciosa. 12 barcos con velas negras subían y bajaban sobre las olas, las sombras de sus mástiles se entrelazaban y las decoraciones de huesos de animales en sus proas crujían cuando eran azotados por la marea. Buck subió al parapeto, con la botella balanceándose en su mano. Jajaja, 60 hermanos, 12 barcos, esto les va a dar un buen susto. La tripulación respondió, sus gritos mezclándose con el sonido de las olas. Algunos golpeaban las tapas de los barriles que contenían sus bebidas, otros hacían gestos con largos cuchillos. Las risas y las maldiciones iban y venían, trayendo consigo un frenesí salvaje que había estado reprimido durante demasiado tiempo. Jefe, de verdad deberíamos irnos ya. La niebla es tan densa que nadie puede ver a nadie más, dijo el primer oficial, inclinándose hacia adelante y susurrando un recordatorio. ¿No lo ves? Perfecto. Ellos están en la luz, nosotros en la oscuridad, una oportunidad divina. Los labios de Buck se curvaron en una sonrisa. Si tomamos Puerto Amanecer esta noche, dejaré que los hermanos beban durante 3 días. En ese momento la flota estalló. Los marineros golpeaban los mangos de los remos, silbaban y gritaban, creando un alboroto caótico. Buck levantó sus binoculares y los apuntó hacia las sombras distantes. La niebla se extendió hasta allí y las luces del puerto parpadearon, como si se burlaran de ellos. No vio ninguna lancha patrullera, no oyó ninguna alarma y el vacío alimentó el fervor en su corazón. Sonrió, se giró de repente y rugió, todos, atención. Mantengan la formación, síganme al puerto. Los 12 barcos con velas negras respondieron al movimiento, sus velas ondeando y las olas rompiendo bajo sus cascos. El estruendoso sonido de los remos resonaba en la niebla, la tripulación gritaba, maldecía y se empujaba, la atmósfera era como aceite hirviendo. Que esta noche beberemos la sangre del imperio. Los colmillos del rey loco aún están afilados. Buck rió a carcajadas, arrojó su cantimplora y la bebida fuerte se derramó en el mar, adelante. Al diablo contigo. La flota avanzaba rugiendo como bestias en la niebla, con los remos atronando, las velas y los cabos vibrando. Sus risas y gritos se mezclaban. Sin embargo, al instante siguiente, un sonido bajo e inusual llegó desde el mar distante. Auge. Una bomba mágica explotó en la superficie del mar frente a ellos, y el fuego de la explosión generó una ola gigante que instantáneamente volcó el barco auxiliar más cercano. El núcleo de la explosión dispersó luz en la oscuridad, el agua del mar se evaporó en una niebla blanca debido a la alta temperatura y fragmentos de madera destrozada cayeron como confeti. Los piratas de aquel barco apenas tuvieron tiempo de gritar antes de que el casco se partiera en dos, la mitad de la cubierta fuera arrancada por la ráfaga de viento y el mástil fuera consumido por las llamas, transformándose en un enorme garrote llameante que se hundió en el mar. El aire estaba cargado de olor a madera quemada y carne quemada. Otro barco adyacente fue golpeado por la ola creciente, su mástil se dobló y varios marineros fueron arrojados directamente al fuego. Alguien estaba forcejeando en el agua, gritando pidiendo ayuda, solo para ser arrastrado por la onda expansiva de una segunda explosión. Buck se tambaleó por la explosión, casi cayendo, agarrando fuertemente la barandilla con ambas manos, con los ojos muy abiertos mientras miraba la luz de la hoguera, con la garganta reseca como si se hubiera quemado. Jefe, ¿eso fue una bomba mágica? Gritó alguien con voz temblorosa. Sí, pero este poder, algo anda mal. Buck apretó los dientes, sus ojos estaban rojos a la luz del fuego. Las llamas se agitaron y la niebla se disipó por completo. Lo vio todo con claridad. Una nave auxiliar entera se desintegró en la explosión y sus tablones se convirtieron en cenizas. Había visto las bombas mágicas de la Federación Esmeralda antes, pero esas cosas, como máximo, podían voltear una baraja de cartas, mientras que estas parecían capaces de voltear el océano entero. Tragó saliva con fuerza, respiró profundamente el aire salado y murmuró, son ellos, los malditos, bombardeando el mar. Las explosiones continuaron propagándose, una tras otra, pero no alcanzaron al buque insignia. En cambio, estallaron formando un arco alrededor de la flota. Cada explosión iba acompañada de gritos desgarradores y el sonido de madera rompiéndose, y el círculo de fuego se cerraba lentamente a su alrededor. Más explosiones iluminaron el horizonte, una tras otra, pero no impactaron directamente al buque principal. En cambio, describieron arcos en la superficie del mar, cayendo sobre las aguas circundantes. Las explosiones formaron un anillo, y las ondas de choque, portadoras de ondas generadas por las altas temperaturas, se acercaron. Solo entonces se dieron cuenta de que no fue un impacto accidental, fue un asedio. La risa de los piratas había desaparecido por completo. Algunos se arrodillaron atemorizados, otros se aferraron al mástil. Toda su antigua arrogancia se desmoronó, dejando solo terror. Manténganse firmes. Todos firmes. Rugió Buck, cuya voz casi se ahogó entre las olas. Y no nos están apuntando, quieren atraparnos aquí. La niebla se iluminó con las explosiones, y el mar más allá del arco de Puerto da Alborada se transformó en un gigantesco anillo de fuego. Los destellos de los cañones centelleaban en hileras, formando un cerco completo. ¿Qué es una trampa? Buck giró la cabeza de repente, con la voz ronca. Todos, escuchen. Abran paso con todas sus fuerzas. No dejen que nos acorralen como perros. Su respuesta siguió siendo una serie continua de explosiones y rugidos. El corazón de Buck latía con fuerza, el sudor y el agua del mar se mezclaban en su cuerpo. Levantó la vista y vio una silueta colosal emergiendo de detrás de la niebla, los faros de los cañones en el terraplén formando una línea, y la silueta de Dawn Harbour iluminada por fuegos artificiales.
en medio de la niebla, un barco blindado irrumpió entre las olas. Su casco de hierro reflejaba la luz de la hoguera y su enorme mástil proyectaba una sombra sobre el mar. El amanecer amaneció ante ellos, como un gigante de acero que emergiera de las profundidades del mar. Los focos de proa iluminaban el mar, una luz blanca que atravesaba la niebla. Los piratas vieron el colosal barco por primera vez, su pesado blindaje, sus numerosas troneras. Giró lentamente, con los cañones laterales apuntándolos. ¿Qué es eso?, murmuró alguien con voz temblorosa. Bag ni siquiera tuvo tiempo de maldecir antes de que los cañones de las armas brillaran. Auge. 6 buques de guerra de la clase Aurora estaban cuidadosamente alineados, sus cascos de hierro brillaban fríamente a la luz de la fogata. Pero, curiosamente, el fuego de sus cañones no estaba dirigido al barco principal de Bag. Las explosiones formaron un círculo a su alrededor, obligando a sus naves a moverse cada vez más cerca del centro. Y no fallaron, un escalofrío recorrió la espalda de Bag. Lo hacen a propósito. ¿Quieren algo en esta nave, o quieren capturarnos vivos? Reaccionen. O luchen por mí, rugió, ordenando a la tripulación tomar el control de los cañones. Varios cañones y balistas antiguos, montados sobre estructuras de madera, dispararon al unísono. Las balas de cañón volaron, impactando la armadura de hierro del amanecer, dispersando solo unas pocas chispas. El sonido de los virotes de la ballesta golpeando el metal era tan débil como el de un palillo al romperse, completamente insignificante. Maldita sea, esta cosa es impenetrable, gritó el segundo oficial, observando con horror como el barco blindado no mostraba ninguna reacción. El amanecer se acercaba cada vez más, la sombra del barco gigante cubría la embarcación como una montaña. Los piratas cargaron frenéticamente pólvora y recargaron sus ballestas, solo para descubrir que su potencia de fuego era una broma. Todos sus ataques eran fácilmente absorbidos por la gruesa armadura. ¿Qué clase de infierno es este?, balbuceó alguien. El rostro de Bag estaba pálido, el yelmo crujía al sujetarlo. Lo embargaba el arrepentimiento. Arrepentimiento por no haber cumplido fielmente la tarea del rey loco, arrepentimiento por ese momento de avaricia. Si simplemente hubiera devuelto la carga a la nave M.A. de Pra, tal vez todavía estaría bebiendo ron ahora, en lugar de ver acercarse la muerte. Bag apretó los dientes de repente, el barco blindado que se acercaba se reflejó en sus pupilas, y rugió con voz ronca: abran paso. Todos los barcos, avancen con toda su fuerza. No esperen a que los acorralen. A toda velocidad. Ataque. Los marineros estaban sumidos en el caos, con cabos volando por todas partes, velas y aparejos crujiendo con el fuerte viento. Pero las corrientes subterráneas los atraparon como cadenas, atrapando sus barcos en el centro del viento y las olas. Los piratas se empujaban, atacaban y se maldecían mutuamente. Algunos intentaron frenéticamente encender cañones para contraatacar, pero fueron repelidos por las ondas de choque. Los sonidos de remos, rugidos y explosiones se entrelazaron en una cacofonía. Los cañones del amanecer volvieron a dispararse, pero esta vez las balas impactaron en las crestas de las olas que tenían delante, creando un muro de fuego que casi hizo volcar sus barcos. Luego, los 6 buques de guerra de la clase Alborada se acercaron gradualmente. El sonido de sus cascos de hierro al rasparse resonaba en la niebla del mar, como corrientes invisibles que se estrechaban. Las rampas de embarque se bajaron, las cadenas de hierro cayeron al mar, salpicando las olas, y los caballeros de la Marea Roja abordaron el buque insignia de Bag a través de los puentes de hierro. Sus voces eran fuertes y frías, manos en la cabeza y al suelo. Si no, los abatirán inmediatamente. Los piratas se desorganizaron. Algunos soltaron las armas con miedo, otros dudaron un momento, queriendo contraatacar, pero al instante siguiente, fueron destrozados por afiladas espadas con un aura de batalla. El aire estaba cargado de sangre y la luz del fuego se reflejaba en las placas de armadura de los caballeros de la Marea Roja, como un juicio cruel. Manos en la cabeza. Manos en la cabeza y al suelo. Gritó un caballero de la Marea Roja. El pirata a sus pies se arrodilló aterrorizado, con las manos en la cabeza. Aquellos que aún portaban armas tenían la garganta o el pecho destrozados por el aura de la batalla en cuestión de segundos, incapaces siquiera de emitir un grito completo. Bag observó la escena frente a él, con el rostro pálido. Sabía en su corazón que esto ya no era una resistencia, sino una masacre. Temblaba por todos lados, dejó caer la cimitarra que sostenía, se arrodilló y lentamente se llevó las manos a la cabeza. El frío viento del mar silbaba y salpicaduras de sangre caían en la parte posterior de su cuello. 2 caballeros de la Marea Roja avanzaron, arrastraron a Bag y le ataron los brazos con una cuerda gruesa. El sonido de la gruesa cuerda tensándose resonó en sus oídos, pero Bag no tenía ni la fuerza ni el coraje para resistirse. Su corazón estaba muerto como las cenizas. Capítulo 349. El mar ardía en llamas y la luz de la hoguera atravesaba la niebla, reflejándose en el casco del barco del amanecer como metal fundido. Lois se encontraba frente a la ventana de observación de la cabina de mando, observando en silencio cómo el mar era destrozado por el fuego de los cañones. Después de cada disparo, un tomador de notas a su lado registraba diligentemente la tasa de impacto, la temperatura de la cabina y la protección de la armadura. La escritura en el papel se hizo más densa y el rasguño de la pluma quedó amortiguado por el rugido profundo. Lois no necesitó preguntar, podía deducir los resultados de la frecuencia de las vibraciones y la capacidad de respuesta del timón, potencia de fuego precisa, navegación estable y sin deformación del blindaje. Todo superó sus expectativas. El espectáculo del amanecer no solo estuvo a la altura de lo previsto, sino que superó con creces las cifras calculadas. Un sentimiento de satisfacción llenó el corazón de Lois. Este era el primer barco de Marea Roja, y con la experiencia, los proyectos posteriores solo mejorarían. Bernard, que estaba cerca, miró por el visor, el mar rasgado por la luz de la fogata le hacía casi olvidarse de respirar. Al amanecer, el fuego de los cañones centelleaba en la niebla, cada salva era como un trueno que agitaba todo el mar. Ante sus ojos, un barco auxiliar pirata fue alcanzado por una bomba mágica, explotando como si hubiera sido destrozado por dentro. Lenguas de fuego brotaron de su interior, tiñendo el agua circundante de un rojo intenso.
Las tabletas y las figuras fueron lanzadas al aire simultáneamente, desintegrándose en las llamas. Otro barco pirata intentó escapar, pero fue alcanzado en la popa por los cañones secundarios de la Alborada. En medio de las explosiones, el agua del mar se agitó y los escombros rodaron en las olas. Bernard casi podía oír el crujido distante de la madera. Nunca había imaginado que un barco que él había ayudado a construir pudiera poseer tal poder, como un gigante despertado, causándole un dolor agudo en el pecho. Bernard se agarró instintivamente a la barandilla, con la garganta apretada. Dios mío, su potencia de fuego es realmente. ¿Realmente construimos esta nave? Lois no respondió, simplemente observó con calma cómo el barco principal era forzado a entrar en el cerco, señalando algunos fallos que notó. La respuesta del timón es 2 segundos más rápida de lo esperado. En la siguiente ronda, ajuste la cadencia de disparo para comprobar si el fuego continuo provoca un desequilibrio en la presión de vapor. Sí, señor. El empleado anotó rápidamente. En la otra plataforma de mando, Elliot estaba emitiendo nuevas órdenes de disparo. Su voz era firme, pero Lois podía sentir la tensión, como si estuviera tratando meticulosamente de hacer todo a la perfección. Le susurró a Whale, no dejes que se ponga demasiado nervioso. He entendido. Whale asintió y transmitió la orden. La batalla duró casi 5 minutos. 6 naves de la clase Aurora avanzaron en círculo, mientras el fuego de sus cañones sofocaba rítmicamente la flota pirata. Los proyectiles de represalia de los piratas impactaron el casco de la Alborada, produciendo solo chispas y sin dejar rastro. Elliot miró hacia atrás desde la plataforma de mando, con expresión tensa. Tras una breve vacilación, se dirigió hacia la ventana de observación, bajando la voz, «Señor, ¿debemos proceder con el embarque?» Lois no se giró, se quedó mirando el furioso mar de fuego. «Tú decides». Elliot hizo una pausa, respiró profundamente y se giró hacia la plataforma de mando, ordenando en voz alta, «Acérquense, equipo, prepárense para la acción». Cuando se izó la bandera de señales, el barco vibró y el puente de embarque bajó. Los caballeros de la Marea Roja saltaron al barco enemigo por el puente de hierro, y sus gritos se oían con claridad, «Manos a la cabeza y agachaos. Pues seréis abatidos inmediatamente». Unos minutos después, el puente de abordaje volvió a bajar y los caballeros de la Marea Roja saltaron al barco enemigo por el puente de hierro. Sus gritos eran claramente audibles, «Manos a la cabeza y al suelo. Pues serán derribados inmediatamente». La luz de la fogata parpadeaba en la niebla, seguida por el destello de las espadas. Elliot permaneció en cubierta, observando la batalla en el barco principal hasta que el último pirata fue sometido. Solo entonces arrió su bandera de mando y dejó escapar un profundo suspiro. «Se acabó», murmuró. Luis no respondió de inmediato, solo se quedó mirando los restos aún humeantes. «Apaguen los incendios, recojan los restos y bloqueen la zona marítima. Ningún barco superviviente podrá salir». «Entendido», respondió Elliot. Cuando se abrió la puerta de la cabina, el viento, con olor a pólvora, llenó la habitación. Luis miró hacia el puerto, donde la luz de la hoguera ya iluminaba la mitad del cielo. El dique estaba lleno de gente, obreros, guardias, artesanos y muchos otros. La mayoría de ellos habían oído que había piratas activos fuera del puerto esa noche y se habían escapado para observar la actividad. Luis no los detuvo. En su opinión, fue bueno que estas personas presenciaran de primera mano el poder del amanecer. Aquellos que una vez pasaron sus días y noches martillando placas de hierro y moviendo madera, ahora presenciaron de primera mano el poder que habían creado ardiendo en el mar. Al principio, los espectadores observaban en silencio, temiendo el colapso del puerto de Alborada. Pero cuando los barcos de velas negras fueron destruidos y las explosiones de fuego se extendieron por el mar, el silencio se rompió inmediatamente. Algunos comenzaron a aplaudir, otros levantaron los brazos gritando fuerte y los aplausos se extendieron de un extremo al otro del dique. «¡Viva el amanecer! ¡Viva por toda Alborada! ¡Viva Lord Lois!». Elliot dio un paso adelante, todavía luciendo un poco tenso. «Todo está bajo control, señor». Lois miró a la multitud que lo vitoreaba con expresión tranquila, pero dejó escapar un leve suspiro de alivio. «Muy bien. Por toda Alborada puede dormir tranquilo esta noche». Fuera del puerto, el mar seguía en llamas, la niebla parpadeaba y se elevaba humo blanco. El amanecer flotaba silenciosamente entre el fuego y la niebla. En la orilla, un joven constructor de barcos contemplaba la silueta del barco, con los ojos brillantes, y murmuraba, «El barco que construimos, puede tragarse el mar». Merriam estaba confinado en una celda húmeda, con las manos y los pies encadenados, acurrucado en un rincón, con la espalda contra la fría pared de madera. El agua goteaba por las paredes, la luz era tenue y el aire estaba cargado de olor a alcohol. Con cada ola que chocaba contra el barco, las corrientes se mecían suavemente, como para recordarle que todavía estaba vivo. Él era originario de la Federación Esmeralda, una federación comercial donde los ricos vivían en el lujo y los pobres eran como polvo. Allí, la gente trataba el dinero como si fuera sangre y las distinciones de clase estaban prácticamente grabadas en sus huesos. El hermano de Merriam fue vendido como un títere cantante, un sirviente modificado por la alquimia y carente de libre albedrío, porque su familia no podía pagar sus deudas. Esa escena se convirtió en la sombra de su vida. Él, sin embargo, era diferente de su hermano, demostrando desde muy joven una memoria impresionante. Los miembros del gremio Marea Azul lo descubrieron, se lo llevaron y elogiaron su extraordinario talento. Fue elegido por el gremio Marea Azul cuando era adolescente y se lo llevaron, siendo luego confinado en laboratorios y pilas de reactivos. Habían pasado décadas y ahora se acercaba a los 60. Nominalmente era un gran alquimista de la Federación Esmeralda, con considerable prestigio académico. Pero antes de unirse al gremio, solo era un investigador que seguía órdenes. Merriam era tímido, nunca discutía y nunca se atrevía a resistirse. A donde quiera que el gremio lo enviaba, él iba, sin preguntar nunca por qué. Cuando se le asignó la misión de recolección de muestras al norte, ni siquiera lo dudó, simplemente asintió, firmó y luego fue escoltado a bordo del barco. Esta obediencia se había vuelto instintiva desde hacía mucho tiempo, como un conjunto de grilletes más profundos. Y durante ese viaje, Merriam nunca esperó que algo saliera mal. El día que zarpó el barco, el cielo estaba nublado.
Simplemente permaneció en su habitación, aferrado a la caja de muestras, rezando en silencio para que la misión terminara pronto. Los acontecimientos que siguieron se volvieron confusos, dejando solo fragmentos en su mente. Impacto, gritos, luz de hoguera, niebla densa y ese olor abrasador a sangre. No podía recordar cómo había sobrevivido, solo que en ese momento su mente estaba en blanco. Toda la razón, la investigación, los colegas, la dignidad, todo fue absorbido por el miedo, dejando solo un pensamiento: sobrevivir. Ahora solo podía mirar fijamente las cadenas a sus pies. Este recuerdo resurgió repetidamente como una marea, haciéndole tener miedo incluso de respirar profundamente. De repente, una fuerte explosión vino desde el exterior del barco, como si alguien hubiera encendido un rayo apagado bajo el mar. Toda la celda se sacudió violentamente y del techo cayeron polvo y astillas de madera. Merriam levantó la mirada y la fijó en la grieta de la puerta. Desde afuera se oyeron pasos cortos, seguidos por el choque de metales y gritos de dolor. Se le quedó la respiración atrapada en la garganta, que se le secó. Los sonidos eran caóticos, urgentes, como si toda la nave se estuviera desgarrando. Innumerables posibilidades cruzaron por su mente. ¿Eran otros piratas? ¿O la Federación había enviado gente a rescatarlo? Mientras tenía este pensamiento, un rayo de esperanza surgió brevemente en su pecho, pero esta esperanza fue inmediatamente sofocada por un nuevo miedo. ¿Qué pasaría si no fuera un rescate? Si los atacantes desde afuera lo vieran y lo consideraran inútil, ¿simplemente lo matarían? Los pasos se acercaban, acompañados de golpes sordos. Merriam se encogió aún más, presionando su cuerpo contra la fría pared de madera. Las cadenas de sus pies temblaban sin cesar y se dio cuenta de que no era el barco el que temblaba, sino él mismo. Inmediatamente después, la puerta fue derribada y la luz de la hoguera inundó la habitación. Instintivamente entrecerró los ojos y solo vio a un grupo de personas vestidas con armaduras de hierro entrando. El sonido de láminas de metal raspando resonó en la estrecha cabina. Sus pasos eran firmes y uniformes. Alguien extendió la mano para desbloquear sus cadenas. Sus movimientos no eran bruscos, pero estaban desprovistos de cualquier afecto. Merriam fue sacado de la celda, casi necesitando ayuda para salir. Miró hacia arriba, tratando de ver sus caras, pero solo vio sombras debajo de sus viseras. Estas personas no eran soldados de la Federación, ni parecían piratas. Nunca había visto ese tipo de armadura. Era negra con un ligero tinte rojizo. Al disiparse la niebla, aún flotaban en el mar trozos de madera destrozada y lona carbonizada. El dique de Puerto da Alborada estaba intacto. Una batalla que duró toda la noche no causó ningún daño al puerto. Porque la batalla no tuvo lugar en la zona del puerto, sino en las corrientes oceánicas. Marineros y artesanos se preparaban ordenadamente para la operación de salvamento. Varias embarcaciones pequeñas se deslizaban entre la niebla marina, recogiendo los restos de los barcos para ver qué contenían. Al mediodía del día siguiente, Elliot corrió allí con un informe. Los resultados de la batalla han sido aclarados, señor, dijo Elliot, con emoción evidente en su expresión. Este experimento fue todo un éxito. Se registraron todos los datos. La tasa de impacto del cañón principal de la Alborada se mantuvo por encima del 90%. Se aprobaron las pruebas de presión del blindaje. El casco funcionó de forma estable y no se produjo ninguna pérdida de control. Luis asintió levemente. Muy bien. Además, Elliot desenrolló un pergamino. Todos los piratas capturados fueron interrogados. Pertenecen a la flota del Rey Loco Diente de Acero. Esta operación fue llevada a cabo por una flota independiente bajo su mando, con el objetivo de interceptar una nave mercante de la Federación Esmeralda y devolver los bienes y la tripulación al Rey Loco. Lois levantó una ceja. ¿Federación Esmeralda? El objetivo podría ser algún tipo de material alquímico. También incautamos la mercancía, y una persona confesó que el Rey Loco se esconde en las islas del abismo helado del Mar del Norte, pero esta información aún no ha sido confirmada. Y su ataque a Puerto da Alborada esta vez fue una acción no autorizada, sin órdenes formales del Rey Loco. Decapiten a esta gente y exhiban sus cabezas, dijo Lois con calma. Cuélguenlas fuera del puerto. Esto podría tranquilizar a los residentes y demostrarles que este puerto es un lugar digno de respeto. Entendido, señor. Lois se giró y bajó la voz. Después del próximo invierno, debemos pasar a la ofensiva. Si no se erradica el poder del Rey Loco Diente de Acero, la ruta marítima hacia la nueva provincia del sureste nunca será segura. Elliot, prepárate bien. La expresión de Elliot se endureció, luego se enderezó. Sí, señor. Creo que la flota del amanecer puede con cualquier enemigo. Lois sonrió levemente y la miró. En ese momento, Elliot recordó otro asunto y, tras una ligera vacilación, dijo: varios miembros de la tripulación mercante de la Federación también fueron rescatados, señor. Siguiendo sus instrucciones, hemos dispuesto que descanse en la enfermería de la autoridad portuaria. No hemos hablado mucho con él. Si desea verlo, puedo organizarlo ahora. Iré allí después de la reunión. Sí. Elliot asintió, hizo una reverencia y se retiró. Lois cabalgó por el camino del puerto. El viento soplaba desde el mar, trayendo un olor húmedo y a pescado. El puerto de Alborada era apenas visible entre la niebla de la mañana y aún se oía el lejano sonido de los martillos. Esta era ya una ciudad portuaria en ascenso, con diques robustos, hileras de muelles y humo blanco que aún se elevaba desde los tejados de los talleres recién construidos. Los cascos resonaron ruidosamente sobre las losas, pero la mente de Lois estaba concentrada en esa información. 1. Merriam Smith, un gran alquimista del gremio Marea Azul de la Federación Esmeralda, está en un barco pirata cerca de Damport. Además, el sistema no proporcionó ninguna información adicional. Pero el término gran alquimista bastaba para tentar a cualquier señor. Tales individuos casi nunca aparecían en el norte, y mucho menos se los encontraba. Si realmente pudiera mantenerse, el futuro sistema alquímico de la ciudad de la Marea Roja podría avanzar una década. Lois ya había tomado una decisión, incluso si no quería quedarse, tendría que quedarse. Pero también sabía que presionar demasiado sería contraproducente. Si un investigador tan tímido se dejara intimidar, incluso la mente más brillante sería inútil.
Así que decidió utilizar métodos más suaves siempre que fuera posible. La enfermería estaba llena del aroma de hierbas y sal marina. Varios individuos heridos, rescatados del barco pirata, se apoyaban contra la pared, con el rostro pálido, gimiendo suavemente. Merriam estaba sentado en un rincón, con aspecto desconcertado, sus dedos todavía rozando inconscientemente el dobladillo de su ropa. Luis lo reconoció inmediatamente. Después de todo, los demás eran todos jóvenes, claramente aprendices de alquimia. Al otro lado, Merriam notó que alguien se acercaba, levantó levemente la mirada y, con el rabillo del ojo, vislumbró al joven de noble túnica negra. El hombre ofreció una leve sonrisa, pero una innegable sensación de presión irradiaba de él. Merriam inmediatamente bajó la cabeza, sin atreverse a mirar más allá, pero su mente ya había comenzado a calcular que esta persona debía ser el líder allí, y no parecía ser una mala persona. Si lo interrogaba, quizás debería usar un nombre falso, y luego pagar un rescate para ser liberado. Ya había barajado varias excusas. Pero el joven se detuvo ante él y dijo directamente: Merriam Smith, gran alquimista. Un alquimista del gremio Marea Azul de la Federación Esmeralda, ¿verdad? Merriam se puso rígido y su expresión cambió por completo. Capítulo 350. Merriam Smith, alquimista. Un alquimista del gremio Marea Azul de la Federación Esmeralda, ¿verdad? El aire se solidificó en ese instante. A Merriam se le encogió el corazón de repente. No había mencionado su nombre, nadie le había preguntado, e incluso aquellos jóvenes aprendices de alquimia solo lo conocían como investigador. Pero la persona que tenía delante, con un único comentario inicial, lo había despojado de todas sus identidades. Su mente corría a 1000 por hora. ¿Quién dijo eso? ¿Habían capturado a esos aprendices? ¿O el gremio ya lo había traicionado? Quería explicar, decir que todo había sido un malentendido, pero tenía un nudo en la garganta y no podía emitir ningún sonido. El miedo se apoderó poco a poco de mí. Esta sensación de impotencia no le era desconocida. En el Instituto de Investigación del Gremio Marea Azul, cada vez que un superior lo interrogaba fríamente, experimentaba esa sensación asfixiante. Solo que esta vez era más absoluta. Aunque la mirada de Lois no era penetrante, ni siquiera transmitía un toque de paciencia, su calma era asfixiante. Observó al gran alquimista frente a él, evaluando rápidamente sus opciones. Este hombre era claramente tímido, ni siquiera se atrevía a mirarlo a los ojos. Las amenazas o los interrogatorios solo harían que Merriam se derrumbara por completo. Sería mejor usar otro enfoque. Entonces Lois adoptó un tono más amable. De hecho, el gremio Marea Azul ya te había vendido. También pagué un alto precio para adquirir un gran alquimista. Merriam lo miró sin expresión, como si no entendiera bien el significado de esa frase. Así que era cierto, efectivamente se había vendido, y esto encajaba perfectamente con la característica de la Asociación de Comerciantes de priorizar las ganancias. La persona que tenía delante tenía claramente su destino en sus propias manos. Si realmente se lo hubieran vendido, su única salida sería demostrar que todavía tenía valor. Pasó décadas en el gremio, aprendiendo a complacer a sus superiores y sabiendo que solo demostrando su utilidad podría sobrevivir. Merriam dudó un momento, con la voz temblorosa. Soy especialista en bioalquimia. Puedo investigar la circulación de elementos mágicos en los organismos vivos y también puedo ajustar las estructuras adaptativas de los parásitos. Entiendo los mecanismos de regeneración. Lois escuchaba atentamente, con la mirada oscilando entre la frialdad y el interés. Parecía tranquilo como siempre, pero en realidad, su corazón hervía. No era un experto en alquimia, sabía solo un poco a través de libros y relatos antiguos. Pero incluso él entendió que las palabras bioalquimia representaban un potencial sorprendente. No se trataba simplemente de la preparación de pociones, sino de una investigación que podía afectar los fundamentos mismos de la vida. Intentó recomponer mentalmente esos conceptos fragmentados, hacer que las pociones detuvieran las hemorragias y sanaran las heridas más rápido, que las bestias mágicas obedecieran órdenes, que los caballeros resistieran más en la batalla. Estos conceptos podrían ser vagos comparados con los verdaderos logros de la alquimia, pero incluso estos, por sí solos, fueron suficientes para cambiar la tecnología del territorio de la Marea Roja. Si pudiera dominar este conocimiento, incluso aunque solo fuera sus aplicaciones más básicas, podría duplicar su ventaja de supervivencia en el imperio. Sin embargo, también se preguntó, ¿por qué el gremio de la Marea Azul permitiría que una persona así se hiciera a la mar? Un alquimista capaz de investigar el origen de la vida ciertamente no sería descartado a la ligera. Muchas otras preguntas surgieron en su mente. ¿Se trataba de una lucha interna? ¿O de una conspiración de la Federación? ¿O de una misión especial? ¿Y por qué fue capturado por los piratas? Pero Lois descartó rápidamente esas preguntas porque en realidad no eran importantes para él. Merriam estaba ahora en sus manos, en esta tierra del territorio del norte, el rincón más remoto del imperio, a decenas de miles de kilómetros de la Federación. Incluso si la Federación Esmeralda invadiera con un ejército, no llegarían tan lejos. Si enviaran una pequeña unidad de fuerzas especiales, su orden de caballeros podría aniquilarlos por completo. Mientras pensaba en ello, la creciente emoción en su corazón finalmente disminuyó gradualmente. Después de que Merriam balbuceara algunos términos que Lois no entendía, Lois tomó el control y lo elogió con calma. Como era de esperar de alguien por quien pagué una fortuna a esos avaros del gremio Marea Azul. Parece que el trato valió la pena. A Merriam se le encogió el corazón y se le llenaron los ojos de lágrimas. La humillación de ser tratado como un objeto lo consumía por dentro. En realidad, se sentía fatal, pero no se atrevía a negarlo. Había pasado casi toda su vida confinado en laboratorios, sin aventurarse nunca en el ámbito del poder y era completamente inmune a las mentiras y las intrigas. No podía determinar si la afirmación era verdadera o falsa, así que todo lo que podía hacer era creerla. Lois notó el cambio en su expresión, aprovechando la oportunidad, cambió de tono. Tengo mucha curiosidad. ¿Por qué el gremio Marea Azul te envió al territorio del norte? Un investigador como tú debería estar recluido en los laboratorios más profundos de la Federación.
Merian dudó un momento y luego habló con cautela. Es una larga historia. Hace cientos de años, los parientes abisales, también conocidos como tritones, eran una raza oceánica con su propio idioma y estructuras sociales. Dominaban la alquimia y la artesanía subacuática, e incluso legaron fórmulas para aleaciones rúnicas. Pero más tarde, toda la población cayó en un frenesí permanente, y solo unas pocas especies conservaron algo de inteligencia. El gremio sospecha que esta degradación no fue una corrupción natural. La voz de Merian se suavizó al hablar, y mi misión era extraer los núcleos neuronales de energía mágica, aún no completamente colapsados, de la médula de los tritones y enviarlos de vuelta al gremio Marea Azul para la investigación de un supuesto agente de regresión de la racionalidad. Querían encontrar una forma de restaurar la cordura de los tritones y hacer que obedecieran a los humanos. En ese momento, pensé que era solo una investigación académica. Luego miró brevemente a Lois. No esperaba que me vendieran a usted. La expresión de Lois permaneció inalterada, pero anotó en secreto cada palabra en su corazón. Le sorprendió la importancia de esta misión, que estaba directamente relacionada con secretos antiguos. Lois guardó silencio por un momento antes de preguntar a la ligera. Entonces, ¿la extracción está completa? Merian negó con la cabeza, con la mirada aterrorizada. No, me secuestraron unos piratas poco después de llegar al territorio del norte. Las muestras, el equipo y todo el equipo se perdieron. Lois suspiró suavemente, como si se arrepintiera, o tal vez lo hubiera esperado. Entonces no hay prisa. Puedes investigar otras cosas por ahora. Cuando las condiciones sean propicias el año que viene, hablaremos de recolectar muestras. La ciudad de la Marea Roja tiene muchos materiales alquímicos y mucha gente. Su tono se suavizó, con un toque de ternura. Prepararé laboratorios, asistentes y recursos para ustedes. Podrán continuar su investigación aquí sin restricciones. La Marea Roja respeta el conocimiento y a quienes lo hacen florecer. Merian escuchó, pero apenas pudo captar una sola palabra. En ese momento, solo le quedaba un pensamiento: sobrevivir. Mientras no lo tiraran por la borda, estaría dispuesto a todo. Lo repitió repetidamente, inclinándose ligeramente, como si temiera que incluso su voz pudiera irritar a la otra parte. Luis lo miró y sonrió levemente. Ve a descansar, maestro Merian. No hay prisa con los experimentos. Después de que la puerta se cerró, los hombros de Merian finalmente se relajaron y sintió como si toda su fuerza hubiera sido drenada. Una ola de confusión lo invadió, pero también hubo una sutil y absurda sensación de alivio. Al menos le salvaron la vida. Bueno, mudarme de un laboratorio a otro fue solo un cambio de ubicación para seguir trabajando. En cuanto al gremio Marea Azul y la Federación Esmeralda, nunca tuvo ningún cariño por ese lugar. La noche cayó sobre el mar y las olas se estrellaron contra el casco del barco blindado, emitiendo un eco bajo. Algunas lámparas ardían en cubierta y sus llamas parpadeaban con el viento. Kabil Ironjab estaba de pie frente al yelmo, la mitad de su rostro oculto en las sombras, la otra mitad, su mandíbula metálica, brillando fríamente a la luz de la fogata. Masticaba en silencio un tubo de hierro hasta que, con un chasquido, el tubo se rompió. Arrojó los restos al mar con un gesto despreocupado y la voz fría como el viento. ¿Ha pasado una semana y no hay señales? El ayudante estaba de pie no muy lejos. Sí, señor. El escuadrón Sierra de Hueso no envió ninguna señal. Kabil dejó escapar una risa corta y ronca. Apretó los dientes con un clic, el sonido del metal rechinando contra sus dientes le envió un escalofrío por la columna. Entonces golpeó el pasamanos del timón, haciendo volar astillas de óxido y madera. El ayudante, instintivamente, dio un paso atrás. Imposible, repitió suavemente, sin ningún rastro de ira en su voz. Tras un momento de silencio, miró el mar oscuro a lo lejos y su tono de voz se hizo más lento. ¿Qué te dije antes de que te fueras? El asistente dudó por un momento y luego susurró: vaya directo al objetivo y regrese inmediatamente. Así que no murieron a manos del Imperio, afirmó Kabil categóricamente. No creía que un idiota como Bach pudiera causar problemas, y si hubiera actuado de manera verdaderamente imprudente, ni siquiera habría podido enviar una señal. Además, el territorio del norte del Imperio carecía de fuerzas navales, de lo contrario, no habría podido causar estragos durante tanto tiempo. La información para esta operación fue proporcionada por el gremio de las cenizas. Estas personas habían estado planeando en secreto durante mucho tiempo capturar al gran alquimista del gremio Marea Azul y obligarlo a servir al gremio de ceniza. Le habían proporcionado a Kabil la ruta, el tipo de barco y el plazo de operación. Si lograba capturar con vida al objetivo, recibiría más financiación y concesiones portuarias. El informante se infiltró en el gremio Marea Azul y filtró el itinerario del gran alquimista precisamente para cooperar con esta operación. Numerosas posibilidades cruzaron por la mente de Kabil. ¿Intervino el Imperio? ¿Podría haberlo detenido otro gremio? Eso significaría que el gremio de ceniza filtró información antes de actuar. ¿O acaso el gremio de las cenizas estaba cubriendo sus huellas en secreto? Cuanto más pensaba, más confuso estaba. Su cabeza palpitaba como si la hubieran golpeado con un martillo de hierro. Kabil entrecerró su único ojo y murmuró: no me tomarán por tonto, ¿verdad? El gremio de cenizas, aquellos comerciantes que afirmaban controlar la federación. Kabil sabía que se había convertido en el rey loco no por locura, sino porque sabía ante quién inclinarse. Su flota, sus cañoneras y sus bases fueron financiadas por el gremio de las cenizas. Él era solo un peón en su tablero de ajedrez. Si esta misión fracasaba, sabía lo que ocurriría. El gremio diría: financiación cerrada. Entonces le cortarían la financiación, su negocio de bienes robados desaparecería y sus subordinados se desintegrarían en pocos meses. Kabil respiró profundamente el aire frío y un breve sonido metálico le arañó la garganta. Envía barcos de reconocimiento y rastrea toda la línea. Aunque solo quede lona, tráemela. De entendido. El asistente hizo una profunda reverencia y se retiró. El viento se levantó y provocó que las luces de cubierta se balancearan violentamente. Kabil estaba solo, sus dedos tamborileaban suavemente sobre la barandilla. Sabía que no podía dejar que nadie notara su incomodidad. El rey loco podía enfurecerse, pero no podía mostrar debilidad.
El viento aullaba, el barco vibraba, nadie se atrevía a mirarlo. El edificio administrativo del puerto de Alborada permaneció en silencio en medio de la tormenta de nieve. La luz entraba a raudales por las ventanas, iluminando la sala de conferencias con una luz cálida y brillante, y el aire estaba cargado de una sensación de logro. Lois se sentó a la cabecera de la mesa, su mirada recorrió a las pocas personas presentes, su expresión serena. Pasó 2 meses más en Puerto da Alborada, y la construcción durante esos 2 meses trajo nuevos logros a esta nueva ciudad. Era hora de otra reunión antes de su partida. Sin más preámbulos, vayamos directamente a los resultados, comenzó Lois. Russell fue el primero en ponerse de pie y presentar su informe, con un marcado acento sureño. El proyecto portuario está completado en un 99%. El rompeolas, los muelles de atraque y el sistema de rampas de botadura están operativos. La cámara frigorífica del área de manipulación de carga se llenó anoche, quedando solo la decoración exterior. Se reforzó la capa anticongelante invernal del tramo ferroviario y se aprobaron las pruebas de presión. Lois asintió levemente. La seguridad es lo primero, revise todo 2 veces. Entendido, señor, respondió Russell, haciendo una reverencia con un dejo de orgullo en los ojos. Cuando llegó el turno de hablar de Bernard, el viejo artesano se ajustó ligeramente el abrigo. Todos los barcos de la serie Alborada han completado las pruebas de mar. Y los barcos experimentales Estrella da Mana y Mare también han sido completamente montados. Sin embargo, debido a que el hielo aún se está descongelando en el mar, las pruebas en mar abierto aún no han comenzado. Se prevén pruebas completas para la marea alta. Lois asintió con un ligero tono de aprobación. Muy bien. No te apresures a construir nuevos barcos, puedes descansar un poco primero. Bernard esbozó una leve sonrisa, relajando un poco sus hombros tensos. Elliot, que estaba sentado cerca de la chimenea, se puso de pie después de escuchar los 2 relatos. La flota de defensa portuaria ha completado 3 rondas de ejercicios, principalmente de combate nocturno y entrenamiento de asalto naval. Las posiciones de artillería se mantienen y la línea de defensa costera puede resistir un ataque de mediana escala. Muy bien, dijo Lois con una leve sonrisa. La capacidad del puerto del Amanecer para resistir el invierno con seguridad depende de sus preparativos. A continuación, fue el turno de Ruida, que sostenía los libros de contabilidad, hablando con claridad. Todas las casas de invierno están terminadas y los materiales restantes han sido trasladados al almacén público. El grano es abundante, los barcos de transporte de Ciudad Marea Roja llegaron anoche, y la cosecha del territorio McDonald también ha llegado, suficiente para sustentarnos durante todo el invierno. Los baños, enfermerías, teatros y lavanderías funcionan con normalidad. Lois se reclinó en su silla, su expresión un poco más relajada. Muy bien, Ruida, sigue así. Ella sonrió levemente y respondió solemnemente. Sí, mi señor. La atmósfera en la sala de conferencias se fue haciendo cada vez más ligera. Russell estaba estudiando los planos de construcción, Bernard estaba confirmando discretamente el progreso de la construcción del barco con su asistente y Ruida estaba organizando los registros de contabilidad civil. Lois miró a su alrededor y suspiró satisfecho. Parece que Puerto da Alborada finalmente se asentará este invierno. Se levantó, se puso el abrigo y, con su habitual voz tranquila, dijo, el año que viene, no solo queremos que se construya el puerto. En cuanto llegue la primavera, la flota mercante zarpará. Y si los piratas siguen por aquí, tendremos que lidiar con ellos. Elliot inmediatamente se puso de pie e hizo un saludo militar. Siempre estamos listos. No te pongas demasiado nervioso, sonrió Lois, en cuanto se derrita la nieve, estarás ocupado. Hizo una pausa, su mirada se suavizó ligeramente. Durante los últimos 2 meses, han trabajado muy duro. El puerto ha llegado hasta aquí no por milagro, sino gracias a las manos de todos y cada uno de ustedes. Todos se pusieron de pie y saludaron al unísono. Entendido, señor. Después de la reunión, todos se fueron en secuencia. Lois permaneció en el pasillo, mirando la línea de nieve fuera de la ventana. El haz de luz del faro barría el mar en círculos, delineando la silueta de Puerto da Alborada. Susurró, el invierno está casi aquí, es hora de regresar a la marea roja, de lo contrario Orfeo podría no reconocer a su padre. Capítulo 351. Lois se despertó justo cuando el cielo comenzaba a aclararse. El cansancio del viaje de la noche anterior todavía le molestaba. Después de correr desde Puerto da Alborada de regreso a Mare Vermela, prácticamente se desplomó en la cama. Se frotó las sienes e instintivamente miró hacia un lado. Emily yacía a su lado, con su cabello azul extendido sobre la almohada, respirando suavemente y sus pestañas temblando. Un pequeño bebé, acurrucado en posición fetal, estaba acurrucado a medio camino entre sus brazos. Lois los miró, su expresión se suavizó por un momento y luego se levantó de la cama en silencio. Se puso una túnica pesada, caminó hacia la ventana y abrió las contraventanas de madera. La niebla de la mañana cubría toda la ciudad de Marea Roja, las calles cubiertas de nieve se extendían hasta donde alcanzaba la vista. A través de la niebla se veían vagamente casas con cúpulas rojas, como olas ondulantes. Lois levantó la mano e hizo un rápido movimiento de muñeca. Después de un toque familiar, una pantalla azul claro se desplegó en el aire. Actualización del sistema de inteligencia diaria completada. 1. Durante una cacería, el segundo príncipe fue emboscado por un misterioso caballero extraordinario de alto rango, perdió su brazo izquierdo y permanece inconsciente. 2. El sexto príncipe, hasta August, portador de raros cristales de maná en nombre de la Casa Real, conquistó recientemente al conde Holmes. 3. Una tribu de gigantes de hielo apareció en el valle norte del territorio de la Marea Roja, presumiblemente pasando el invierno allí. Se concentró en el primer elemento, frunciendo ligeramente el ceño. Lo que fue cortado no fue solo un brazo, detrás de él yacían las 12 legiones ya juradas al segundo príncipe, y toda la cadena de mando dentro del Ministerio de Guerra. Incluso si la extremidad pudiera ser reinstaurada, la lesión reduciría su capacidad de adaptación al entorno. Con la caída del segundo príncipe, el equilibrio político de la capital se derrumbaría de la noche a la mañana.
Las legiones continuarían apoyando a un príncipe lisiado o se dispersarían para apoyar a otros solicitantes. Si las fuerzas armadas se dividieran, el imperio quedaría sin una defensa unificada y las potencias extranjeras entrarían en acción. Las fracturas en la capital eran más grandes y profundas que hace 6 meses, como si alguien en las sombras estuviera abriendo las venas del imperio. Luis evaluó la situación en silencio. Casi podía ver la carrera por las legiones, el desmantelamiento del mando, la casa real ajustando cuentas. Enumeró las posibilidades: una purga interna en el Ministerio de Guerra, interferencia de la Iglesia, aristócratas contratando asesinos, o la Federación investigando a través de intermediarios. El informe no identificó a ningún culpable y solo arrojó conclusiones no concluyentes. Esta huelga no podía ser el final, solo el acto de apertura. Las probabilidades de que al año siguiente estallara una guerra civil en la capital eran altas. El tiempo que le quedaba al norte para asegurar y consolidar su poder se estaba agotando. Louis dejó escapar un largo suspiro. Sus propias cargas seguían aumentando. ¿Por qué tanta lucha? ¿No podrían unir fuerzas y construir un imperio mejor? 2. El sexto príncipe, hasta Auguste, portador de raros cristales de maná en nombre de la Casa Real, conquistó al conde Holmes. Hasta. Los labios de Louis se curvaron en una leve sonrisa burlona. En su opinión, hasta nunca sería más que un mosquito. Casi instantáneamente, todos los movimientos del príncipe aparecieron en el sistema de inteligencia diaria. Aunque el sexto príncipe no podía escapar de su agarre, Luis estaba cansando de verlo saltar de un lado a otro. Llegaría el momento oportuno para quitarse esa espina, pero no ahora. El hombre aún tenía utilidad para ella. En cuanto a Holmes, fue uno de los legados políticos que le dejó el duque Edmund. Lamentablemente, el anciano conde Holmes falleció este año y fue sucedido por un hijo ambicioso, ansioso por aprovechar su posición como príncipe. Interesante, murmuró Louis, con una sonrisa fría en sus ojos. Reprimió una sonrisa y pasó al tercer punto. 3. Una tribu de gigantes de hielo apareció en el valle norte del territorio de la Marea Roja, presumiblemente pasando el invierno allí. Los gigantes de hielo ya habían sido enemigos mortales para Louis cuando llegó por primera vez al norte. En aquel entonces, tuvo que colocar trampas elaboradas para cazarlos. Ahora, incluso un solo escuadrón de caballeros élite de la Marea Roja podría eliminarlos, sin ninguna amenaza. Sin embargo, la mente de Louis rápidamente se dirigió hacia otra posibilidad. Si pudieran capturar vivos a los gigantes y entregárselos a Merian el alquimista para su estudio, domesticación o modificación, las ganancias a largo plazo superarían con creces las ganancias a corto plazo. Incluso si la domesticación fracasaba, los cadáveres de los gigantes eran un excelente fertilizante y materia prima en las salvajes regiones del norte. El polvo de hueso rico en maná podía mejorar el suelo frío y los alquimistas podían extraer componentes arcanos útiles. Luis observó en silencio. Envía exploradores a observar sin alertarlos. Si el número de enemigos es manejable, prepara un plan de captura. Cerró el sistema de inteligencia diaria y expiró, repasando las noticias del día, conflictos internos, amenazas externas, pero estaba ocupado construyendo el imperio. Un ligero crujido se escuchó detrás de él. Louis se sentó en la cama y extendió la mano para tocar la frente del bebé. El niño balbuceaba mientras dormía, y sus pequeños dedos se cerraron alrededor de los de Louis. Louis acarició la mejilla del bebé por un momento, luego regresó a la ventana y comenzó su cultivo diario en el pálido y nevado amanecer. Estaba sentado con las piernas cruzadas, con las manos sobre el pecho, controlando su respiración en ciclos lentos. Su respiración seguía el ritmo del mar, la energía de la batalla latía como mareas en sus vasos sanguíneos, recorriendo los meridianos antes de regresar. Podía sentir cómo su fuerza aumentaba gradualmente. Pasó una hora hasta que el flujo interno se estabilizó y dio por finalizada la sesión. Después de un breve descanso, cerró los ojos y entró en meditación. La conciencia se sumergió en un mundo puro de maná donde el tiempo parecía detenerse. La técnica de meditación original se desarrolló automáticamente en su mente. Dentro del vacío moldeado por el pensamiento, Louis vio partículas de luz, el flujo de maná suave y puro. Pasó otra hora, la energía de batalla y el maná se entrelazaron dentro de él, reforzándose mutuamente. Su de batalla ahora estaba firmemente en el alto nivel de un caballero de élite, a un paso de un caballero extraordinario. Su maná ya había superado los límites comunes de un mago, entrando en el dominio de un archimago. En términos de pureza de lanzamiento de hechizos, la mayoría de los archimagos entrenados por el Consejo de Magos no podían igualarlo. Con las bonificaciones del Jardín de las Espinas Ardientes de la Furia y el poder de la colmena, su fuerza de combate general rivalizaba con la de un caballero de la cumbre novato. En todo el territorio de la Marea Roja, y, de hecho, en todo el norte, era sin duda el más fuerte. Para mantener este poder oculto, exteriormente aún proyectaba el aura de un caballero de élite y un mago novato. Louis sonrió satisfecho. Para un noble caballero carente de talento en su nivel actual, sin el sistema de inteligencia diaria y su propia crueldad, tal progreso habría sido imposible. Cuando terminó el cultivo, la habitación se volvió aún más luminosa. Emily y Sif estaban despiertas, el bebé balbuceaba sobre la colcha. Los tres compartieron un desayuno tranquilo. Luis vistió al niño, murmuró algunas instrucciones, luego se puso el abrigo y salió. El viento traía el olor de la nieve mientras subía al carruaje con destino al centro administrativo de Marea Roja. En el camino pasaron por un nuevo castillo en construcción. Estaba todavía en sus primeras etapas. Los enormes cimientos de piedra ya estaban colocados y los artesanos se movían apresuradamente entre grúas que subían y bajaban. Mientras el rugido de las máquinas de vapor se mezclaba con el sonido metálico de los martillos. Aunque la estructura estaba lejos de estar terminada, sus contornos ya insinuaban una grandeza futura. El carruaje continuó su camino, cruzó el arco de piedra de la calle principal y se detuvo frente al edificio administrativo. Bradley estaba esperando en la puerta. Su expresión era tan seria como siempre, pero cuando vio a Louis, una extraña sonrisa apareció en su rostro. «Ha pasado mucho tiempo, Lord Louis». Hizo una reverencia. «Ha pasado mucho tiempo, Bradley». Louis le devolvió la sonrisa y le dio una palmadita en el hombro. «Has pasado por momentos difíciles.
Juntos entraron a la oficina. Una ola de calor los recibió. Los documentos estaban apilados en pilas ordenadas y el aire olía a tinta y papel nuevo. Bradley hojeó los gruesos libros de contabilidad. La luz del fuego iluminaba su rostro y acentuaba las arrugas que los años habían tallado. Abrió el libro de cuentas para informar sobre la cosecha de este otoño. Los números de la cosecha de otoño de este año están completos. Gracias a la ampliación de la superficie cultivada, la inversión en invernaderos y las innovaciones en herramientas, la producción total alcanzó las 310.050 toneladas. Un 50% más que la producción del año pasado. Trigo verde, 100.000 toneladas. Arroz, 5.000 toneladas. Frijoles y tubérculos, 140.000 toneladas. Por primera vez se incluyen nuevos cultivos de invernadero, que suman 15.000 toneladas para abastecimiento urbano y para reservas medicinales o forrajeras. Lois no respondió de inmediato, simplemente golpeó la mesa con dedos firmes y precisos, con la mirada tranquila, como si estuviera calculando o sopesando. Parecía sereno, pero por dentro lo llenaba una tranquila satisfacción. Whitwade y todos los campamentos superaron incluso sus propias predicciones. Los granos fueron la base de la supervivencia de Marea Roja y el arma para su futura expansión. Calculó mentalmente las tasas de crecimiento, imaginando colinas otrora estériles ahora cubiertas de trigo dorado, prosperidad lograda mediante el orden y la planificación. Excelente, dijo Lois. Los granos son nuestra confianza y la base de Red Tide. Bradley asintió. Como ordenó, mantenemos 60.000 toneladas como reservas oficiales. 150.000 toneladas están reservadas para asignación externa. Vender 100.000 toneladas. Bradley parpadeó. Lois continuó, antes, brindábamos ayuda gratuita, pero la crisis en el norte ha remitido y ahora producen sus propios granos y productos. A partir de este año, se acabó la caridad. Ofreceremos precios ventajosos. Los señores del norte podrán comprar con monedas o mediante trueque. Como el transporte es corto, nuestro grano costará solo la mitad del precio de los envíos desde el sur. La primera concesión pertenece a los vasallos del duque Edmond y los primeros aliados de la Marea Roja. El resto puede comprar dentro de los límites establecidos. Quien acumule o revenda lo pagará. Bradley miró al joven y un complejo respeto surgió sin que él se diera cuenta. El niño, una vez ignorado, ahora gobernaba todo el norte únicamente a través de reglas, transformando el poder, la voluntad popular, el grano y el destino en una mano invisible que guiaba a todo el reino. Lois continuó, 3 niveles: precio aliado, precio común, precio punitivo. Los territorios aliados pagan el coste más un pequeño impuesto, símbolo de confianza y apoyo mutuo. Los territorios neutrales pagan el precio de mercado, no nos deben nada ni reciben protección. En cuanto a los rebeldes e indecisos, si quieren grano, pagarán el triple. La Marea Roja no alimenta a sus enemigos. Lois hizo una pausa, como si pasara por allí, conde Holmes, precio de primera. Aunque intrigado, Bradley inmediatamente anotó, sí, señor. Cuente Holmes al máximo, publicaré la proporción exacta para que nadie pase por alto. Lois contempló el paisaje nevado. A partir de este año, la Marea Roja deja de ser una organización benéfica y se convierte en la guardiana del norte. Quien quiera sobrevivir deberá seguir nuestras reglas. Bradley asintió en silencio, dándose cuenta de que el joven señor que tenía delante ya no era solo el amo de la Marea Roja, sino el eje mismo alrededor del cual giraba el norte. El tono de Lois se suavizó. Bradley, ¿cómo va la reconstrucción en el sureste del norte? Aunque sorprendido, Bradley respondió con naturalidad, las condiciones generales son buenas, señor. Casi todas las ruinas de la guerra han sido restauradas, las líneas de transporte están abiertas. La población está regresando, algunas zonas han recuperado 2/3 de los niveles previos a la guerra. En el territorio de la Marea Roja, la situación es más animada que antes de la guerra. Lois ladeó la cabeza, como si estuviera balanceando algo. Genial. Parece que podemos mantener la posición y avanzar. Hizo una pausa y bajó la voz. Ya es hora de que extendamos nuestra mano más allá del sureste y guiemos a todo el norte. Bradley levantó la cabeza, mostrando satisfacción. Ya era hora, señor. Llevas 2 años ganándote el favor del norte con granos, pero la comida por sí sola no tiene el poder. Da este paso y nadie en el norte te apoyará. Pues que empiece, dijo Lois, girándose. Con orden y eficiencia, haremos que todos los vientos del norte soplen en dirección a la Marea Roja. Bradley se enderezó solemnemente. Hágase tu voluntad, mi señor. Lois sonrió, suavizando el tono. No hay necesidad de ceremonias, Bradley. Dime, ¿qué me aconsejarías? Si mi padre, el duque Calvin, estuviera al mando, ¿qué haría? Bradley reflexionó. Su gracia era experta en unir corazones mediante el matrimonio. En la provincia sureste, casi todos los nobles son primos o parientes por matrimonio de la familia Calvin. La sonrisa de Luis vaciló al imaginar al viejo duque con sus docenas de descendientes, produciendo niños como huevos. Sus pensamientos se dirigieron hacia su propio hijo de 1 año, ¿cómo podría conciliar alianzas con eso? Él mismo era bastante diligente, pero tal vez nunca volvería a tener otro hijo. La fuerza de los linajes hacía poderosos a los caballeros, pero también hacía que la descendencia fuera un lujo. Muchos nobles imperiales terminaban sus vidas con solo 3 o 4 hijos. Pensándolo bien, esbozó una sonrisa irónica. Los más de 30 hijos del duque Calvino hacían que todo el imperio se preguntara qué tipo de bebida había estado tomando el hombre. Bradley también lo notó y la atmósfera se puso tensa. Se aclaró la garganta. Y claro, señor, no hace falta que lo siga. Marea Roja sigue su propio camino. En realidad, tengo un plan desde hace mucho tiempo. Lois esbozó una leve sonrisa y sacó de la mesa varias hojas de papel, cubiertas de densas notas y marcas. Capítulo 352.
Bradley revisó los borradores y un título destacado inmediatamente llamó su atención. Borrador de carta para el Consejo Conjunto de Material y Defensa del Territorio del Norte. Escuchen mientras leen, dijo Lord Lewis con la deliberación de quien ha reflexionado. Le explicaré los puntos principales. Bradley, sabes que no busco el poder por sí mismo. Todo esto es para asegurar que la Marea Roja y el Territorio del Norte puedan sobrevivir más tiempo y tener una vida mejor. Ya no podemos depender de la ayuda externa ni de la suerte. El Territorio del Norte se reconstruye cada año. Si no nos unimos, solo repetiremos los mismos errores. Bradley asintió mientras pasaba las páginas. El primer punto es el grano, dijo Lord Lewis, caminando lentamente. Como ya comentamos, la asistencia gratuita cesará y será reemplazada por una distribución preferencial y pagada. Y con este principio fundamental, en la próxima conferencia de reconstrucción del Territorio del Norte, propondremos la creación del Consejo de Materiales del Territorio del Norte y la Alianza Comercial del Territorio del Norte, para estandarizar el comercio y garantizar el retorno de las inversiones en ayuda humanitaria. ¿Estarán de acuerdo?, preguntó Bradley vacilante. Más precisamente, no tienen elección, respondió Lord Lewis con calma, con una sonrisa casi imperceptible en los labios. Puede que haya cierta resistencia inicial, pero una vez que se establezcan rutas comerciales estables y logremos la circulación financiera, nadie pierde y nadie puede operar al margen de las normas. Eso es equilibrio. Todos los nobles y gremios mercantiles afiliados a la Marea Roja se integrarán en una comunidad de intereses. Solo necesito hacerles entender quién puede mantener esta cadena en funcionamiento. Bradley respiró hondo en secreto. Semejante visión exigía no solo poder, sino también inmensa influencia y control. Si hubiera sido cualquier otra persona, lo habría considerado arrogante, pero viniendo de Lord Lewis, parecía perfectamente natural. ¿Y qué pasa con el flujo de caja?, no pudo evitar preguntar. Lord Lewis señaló la segunda página. La Marea Roja necesita un ciclo financiero continuo. El Consejo será responsable de los asentamientos, y la Alianza Comercial garantizará el flujo comercial. Hizo una pausa y sonrió. Más tarde, podremos emitir nuestra propia moneda, la moneda Marea Roja. No se trata de sustituir la moneda imperial, sino de establecer un sistema de crédito. Para convencer a la gente del Territorio del Norte de que ya no depende de la capital imperial, sino de la producción y el comercio del propio Territorio del Norte, estableciendo la circulación interna. Y que negociar con la Federación no es imposible. De esta manera, incluso si el imperio colapsa, el Territorio del Norte aún puede ser autosuficiente. La respiración de Bradley se entrecortó levemente, casi dudando de sus propios oídos. ¿Crimson Tide va a acuñar monedas? Por ahora, es solo un concepto, explicó Lord Lewis. Pero acostumbrar al Territorio del Norte a las unidades de medida de la Marea Roja es parte del control. Lo que circula no es oro ni plata, sino confianza. El corazón de Bradley se aceleró. Este joven lord había evolucionado desde un pionero que controlaba una sola ciudad a un estratega que planificaba todo el Territorio del Norte, y tal vez incluso albergaba otras ideas que no se atrevía a imaginar. En cuanto al comercio con la Federación Esmeralda, no estaba muy sorprendido. Después de todo, la mayoría de los grandes nobles del imperio lo hacían, y la capital imperial solo podía fingir que no lo veía. El segundo punto es la defensa conjunta, continuó Lord Lewis. Firma del Tratado de Defensa Conjunta del Territorio del Norte, establece academias militares, conecta el suministro y entrenamiento militar con el sistema Marea Roja. Y el Consejo realiza ejercicios de defensa conjunta y aprueba el suministro militar. Suavizó el tono. Hay demasiadas guerras en el Territorio del Norte, Bradley. Cada noble tiene su propio estandarte, lo que significa que cualquier malentendido podría derivar en una batalla. Después de haber tenido finalmente unos años de paz, no quiero ver regresar un invierno como ese. El objetivo de la defensa conjunta es enseñarles a cooperar bajo las órdenes de la Marea Roja, ya no luchando individualmente, sino trabajando juntos para sobrevivir. La mano de Bradley tembló levemente. Eso equivale a quitarle poder militar a los diversos nobles. Gestión unificada, añadió Lord Lewis con calma. Ellos se encargan de la autoridad formal, nosotros, de la práctica. Suministros militares, provisiones y entrenamiento, todo proviene de nosotros. Con el tiempo, sus ejércitos solo reconocerán el sello de la Marea Roja. Por supuesto, esto es solo una visión de futuro. Por ahora, el primer paso es unirlos a través del comercio y los cereales. Bradley tragó saliva con dificultad y una fina gota de sudor le perforó la frente al darse cuenta de que se trataba de un plan de conquista. El tercer punto, la sala de la vista norte y la red de bardos, Lord Lewis pasó la página. El primero es una agencia de inteligencia, el segundo es responsable de la opinión pública. Los festivales y el sistema de historiadores deben quedar bajo la jurisdicción de la Marea Roja. Las canciones que escucha el pueblo, las historias que escuchan los nobles, eventualmente conducirán a la misma persona. Lord Lewis añadió, por supuesto, esto no es lavado de cerebro, sino narrativa. No reescribimos la verdad, solo cambiamos a quien la narra. Cuando la gente cree que la Marea Roja puede traerles paz y dar a sus hijos oportunidades de progreso, naturalmente se manifestarán a favor de ese orden. Bradley miró fijamente el texto de la página y un escalofrío recorrió su cuerpo. Nunca había visto un método de domesticación como ese, ni sabía si podría tener éxito, pero ese mismo boceto era impactante y subversivo. Esto es para reformular la ideología del Territorio del Norte, susurró. Ideología, orden, egoísmo, respondió Lord Lewis en voz baja. Los tres son indispensables. El orden sin ideología es tiranía, la fe sin egoísmo es un cascarón vacío. Queremos que crean y se beneficien. Bradley dejó el borrador, respiró hondo y volvió a preguntar, ¿y el método de implementación? ¿Cómo piensas lograr que lo acepten? Lord Lewis sonrió levemente. Empezaremos con nuestros aliados. Implementaremos el sistema durante un año, recopilaremos datos y luego lo ampliaremos. ¿Datos? Bradley se quedó estupefacto. El arma política más poderosa, dijo Lord Lewis con una sonrisa aún más amplia. Los números hablan más que las palabras. Si la producción aumenta y el comercio mejora en un año, vendrán a pedirnos que se unan a nosotros.
Un sentimiento de admiración surgió en el corazón de Bradley. No se había dado cuenta de que Lord Lois había pensado tan a futuro. Lord Lois continuó, en cuanto al embalaje externo, la retórica de la primera fase no se llamará sistema de consejos, sino más bien, ensayo de racionamiento sostenible. Al mismo tiempo, introduciremos beneficios modelo, reducciones de impuestos para ciudades piloto, derechos comerciales abiertos y concesiones comerciales, para que la nobleza pueda disfrutar de las ventajas. Sí, señor, Bradley registró cada palabra, pensando para sí mismo que la retórica era tan suave que rayaba en el arte. Una vez que prueben la dulzura, jamás podrán abandonarnos, dijo Lord Lois con voz serena pero incisiva. Cuando los materiales, los derechos comerciales y los suministros militares estén vinculados a la marea roja, comprenderán que oponerse a ella equivale a oponerse a todo el territorio del norte. Si esta carta se implementa con éxito, el territorio del norte quedará libre de conflictos, afirmó Bradley en voz baja. Y no es el fin de la discordia, corrigió Lord Lois con tono humilde, pero aclara las opciones. Espero que elijan el orden, no a mí. Suspiró de nuevo, si tuviera la fuerza del Duque Edmond, no necesitaría pensar tanto en estos preparativos. Bradley hizo una pausa y luego bajó la cabeza, sabiendo que Lord Lois estaba siendo modesto nuevamente. Lord Lois sonrió con dulzura y dijo lentamente, esta es solo una idea inicial mía. Sin duda, hay muchos aspectos inmaduros que usted y el personal de la Oficina de Asuntos Políticos deben pulir poco a poco. Sí, señor, respondió Bradley con expresión seria. Ambos discutieron luego en profundidad los detalles, desde las cuotas para los gremios comerciales hasta la supervisión de los almacenes portuarios y la estructura del Consejo, afinando meticulosamente incluso las tasas impositivas de emergencia. Fue solo cuando el sol del mediodía brilló oblicuamente en la oficina que Lord Lois guardó el borrador. Ve a hacer tu trabajo, Bradley. Todavía tengo algo que hacer, dijo con suavidad. Bradley hizo una reverencia, luego se giró y se fue. Lord Lois examinó durante un buen rato los documentos sobre la mesa, finalmente se puso el abrigo, abrió la puerta y subió al carruaje que lo llevó al taller de alquimia en las afueras de Ciudad Marea Roja. El viento de la mañana se filtraba por las grietas de la ventana, trayendo consigo una brisa ligera y fresca después de la nieve. Merian se despertó sobresaltado de su sueño, su pecho subía y bajaba violentamente y sus dedos agarraban con fuerza el borde del edredón. En su sueño, todavía era esa habitación oscura en el gremio de la marea azul. Aire húmedo, ruido de cadenas, pasos que resuenan entre los muros de piedra. Pero cuando abrió los ojos, lo que lo saludó fue la luz del sol, la verdadera luz del sol. La cortina se levantó en una esquina debido al viento, una cálida luz amarilla se extendió por la pared de madera y el aire transportaba el aroma de la madera quemada en la chimenea, junto con el olor a pan fresco. Merian se quedó allí aturdido por unos segundos, con la mente en blanco. Luego, lentamente, se sentó y miró a su alrededor. La puerta estaba sin llave, la ventana estaba abierta y no había grilletes en sus pies. Al principio, esa libertad desconocida lo inquietaba aún más, era demasiado silenciosa, demasiado brillante, ni siquiera el miedo tenía dónde esconderse. De repente recordó que, en todos sus años en el gremio, casi nunca había visto el verdadero sol. Desde que lo llevaron a las instalaciones de investigación subterráneas cuando era adolescente, su vida ha estado encerrada tras capas de puertas de piedra. Cada corredor tenía guardias dedicados, e incluso su sueño y dieta eran registrados meticulosamente. Los únicos lugares a los que podía ir eran el banco de laboratorio, su dormitorio y la sala de informes. Casi nunca tenía la oportunidad de poner un pie en la superficie. Cuando lo enviaban ocasionalmente a misiones en el extranjero, siempre estaba acompañado y se le prohibía hablar con nadie fuera de la familia. Esta vida de aislamiento y vigilancia duró décadas, y solo ahora se dio cuenta de que había olvidado hace mucho tiempo lo que significaba la libertad. Se quitó la manta de encima, el liso suelo de madera estaba fresco, pero no húmedo. En un rincón de la habitación, había una pequeña planta, con flores de musgo blanco floreciendo entre sus hojas verdes, una especie común y resistente al frío en el territorio del norte, con gotas de rocío adheridas a las puntas de sus hojas, brillando. Él extendió la mano y la tocó suavemente, murmurando suavemente, ha pasado un mes, todavía estoy vivo. Su voz era casi inaudible, como si temiera romper esa tranquilidad irreal. En ese momento, se escuchó un suave golpe en la puerta y la voz cautelosa de un joven sirviente dijo, señor, el desayuno está listo. El título de maestro lo hizo estremecerse levemente. No había frialdad en su voz, solo respeto. Por un momento no supo cómo responder, solo susurró, gracias. El empleado dejó el desayuno fuera de la puerta y se fue. Merian miró fijamente el cuenco de gachas calientes y las 2 rebanadas de pan con mantequilla, permaneciendo en silencio durante un largo rato. El aroma le hizo un nudo en la garganta, pero le pareció extraño, nunca había olido nada parecido en la comida de la Federación. En ese lugar, solían consumir suplementos nutricionales y pastas con diversos elementos que prolongaban la vida, pero el sabor, desde luego, no era nada agradable. Luego se sentó junto a la ventana a saborear su comida. Al otro lado de la ventana, había patios con edificios de 3 pisos. Su residencia estaba en la zona más lujosa de Ciudad Marea Roja. Los edificios estaban construidos de madera y piedra, con exteriores en tonos cálidos y amplios alféizares. Los patios contaban con pequeñas fuentes y plantas cuidadosamente dispuestas. 3 sirvientes también eran responsables de su vida diaria, de la limpieza y de la entrega de comidas. Los guardias estaban posicionados a distancia, en lugar de junto a la puerta, más como una guardia de honor que como vigilantes. Todo esto dejó a Merian incrédulo. En la Federación, había pasado toda su vida bajo tierra. Ahora, en este desolado rincón del territorio del norte, poseía una casa propia, y una muy lujosa, además. Antes de llegar a Red Taid, nunca podría haber imaginado una vida como esta. Durante un mes, esta tranquilidad todavía lo dejaba inquieto, despertándose frecuentemente con la sensación de que todavía estaba soñando. Todo esto fue organizado por Lord Lois. Durante sus días en la Marea Roja, nadie restringió su libertad, pero Merian todavía no se atrevía a aventurarse demasiado lejos, permaneciendo la mayor parte del tiempo entre el laboratorio y su residencia.
y solo ocasionalmente observando las luces del centro de la ciudad desde la terraza del tercer piso por la noche. Después del desayuno, Merian se puso su bata blanca. Sus movimientos eran algo torpes. Su mano aún temblaba ligeramente al abrochar el último botón. Pero cuando Merian empujó la puerta y salió, y la luz del sol entró a través de la abertura por primera vez, no retrocedió instintivamente. En ese momento, de repente tuvo la ilusión de que realmente había emergido de las sombras. Entonces se oyó el débil sonido de cascos. Era el carruaje preparado para él, con el cochero ya esperando en la puerta. Merian se puso su túnica exterior, dio algunas instrucciones en voz baja y luego subió al carro. El compartimento del carruaje estaba cálido y acolchado con gruesas mantas de piel. Todavía estaba un poco inquieto, sus dedos tamborileaban suavemente sobre sus rodillas de vez en cuando, hasta que el ritmo de las ruedas en la calle adoquinada lo calmó gradualmente. El carruaje viajaba por las calles de marea roja, con vapor blanco elevándose desde los talleres a lo largo del camino. El aire estaba lleno del aroma de flores y hierbas, una ciudad en el territorio del norte que nunca había imaginado. En la mente de casi todos los miembros de la Federación, este lugar debería ser desolado y atrasado, pero la organización que presenció lo sorprendió. El carruaje se detuvo frente al taller de alquimia. Era un edificio completamente nuevo, con un exterior más espacioso y luminoso que las torres de investigación subterráneas de la Federación. El interior del taller estaba limpio, bien ventilado y completamente equipado con instrumentos. Incluso el material de los hornos de refinación era el mismo que el utilizado en las principales ciudades de la Federación. Lord Lois había preparado un estudio separado especialmente para él. Estaba equipado con cortafuegos y torres de ventilación, un conjunto completo de soportes de instrumentos de vidrio, hornos de alquimia con temperatura controlada, una sala de hierba separada e incluso un asistente dedicado a mantener registros experimentales. Cada detalle demostró la atención del diseñador al detalle. Al llegar, varios jóvenes asistentes se acercaron, con expresiones respetuosas. Uno de ellos entregó una lista recién organizada de hierbas, en un tono algo animado. Maestro, estas son las muestras refinadas ayer, según sus instrucciones. La pureza ha aumentado en 3 puntos porcentuales. Merian hizo una pausa, todavía un poco desacostumbrado después de un mes. Al principio pensó que estos asistentes estaban allí solo para vigilarlo, pero sus ojos mostraban puro respeto. Muy bien, excelente, murmuró. Después de que los asistentes se dispersaron, observó el estudio solo, con el corazón todavía inquieto. El equipo y las hierbas estaban cuidadosamente dispuestos, hierba de hoja plateada, piedra mágica condensada, cristal de agua marina, extracto de rocío e incluso la rara vid de hoja de hielo, todo en estantes ordenados. Incluso había varios materiales nuevos similares a la hoja de hielo que nunca había visto en la Federación, aparentemente nuevos catalizadores extraídos de especialidades del territorio del norte. La preciosidad de estos materiales casi le hizo creer que todavía estaba en la capa experimental central del gremio. Esto fue lo que más le sorprendió, los recursos de una ciudad fronteriza imperial. De hecho, no eran menores que los de una de las 8 principales casas comerciales de la Federación Esmeralda. Sin embargo, al examinar las muestras, sintió una ligera molestia. A pesar de la calidad de los materiales, los productos finales tenían un aspecto algo tosco, las proporciones y la fusión no cumplieron con las expectativas. Durante el último mes, su tarea principal fue reunir estos materiales, reorganizar las vías de reacción y corregir las fallas en el sistema de alquimia de la marea roja. Merian modificó continuamente las fórmulas en los registros experimentales, anotó temperaturas y tiempos, y trató de mejorar la estabilidad de los productos terminados con técnicas más precisas. Sin darse cuenta, el fuego del horno se apagó y la luz del sol se coló a través de la grieta de la ventana hacia la puerta. Solo entonces Merian se dio cuenta de que ya era tarde. En cuanto dejó el cuaderno, oyó un suave golpe en la puerta. Maestro, dijo un asistente, abriendo la puerta con cuidado y mirando hacia adentro con tono respetuoso, Lord Lois ha llegado y desea verlo. La mano de Merian se detuvo. Esa leve tensión resurgió en su corazón. El joven Lord, a quien no había visto realmente desde su primer encuentro en el puerto del amanecer. Abrió la boca, queriendo decir algo, pero tragó saliva con dificultad, dudando un momento. Entiendo. Por favor, dile que voy para allá. El asistente asintió y se fue. Merian levantó la mano para ajustar el cuello de su camisa, sintiendo que su pecho se apretaba ligeramente. Sabía que no podía evitarlo, pasara lo que pasara, tendría que afrontarlo. En ese momento se oyeron pasos firmes en la puerta. Lord Lois entró en el laboratorio con una expresión apacible y una sonrisa educada. Maestro Merian, dijo con tono tranquilo y cordial, he oído que su reciente trabajo ha sido muy fructífero. Quería venir a verlo con mis propios ojos. Merian se levantó apresuradamente, casi tirando un botellero que estaba sobre la mesa, y dijo rápidamente, no me atrevería, mi señor. Estos son solo algunos experimentos de recombinación muy rudimentarios. No te pongas nervioso, dijo Lord Lois con una sonrisa, recorriendo con la mirada las notas y las botellas. ¿Podrías contarme sobre tu investigación del último mes? Me gustaría escucharla en persona. Merian respiró profundamente, asintió y abrió lentamente su cuaderno. Capítulo 353. No te pongas nervioso, sonrió Lois, recorriendo con la mirada las notas y los frascos. ¿Podrías contarme sobre tu investigación del mes pasado? Me gustaría que me la contaras en persona. Merian respiró profundamente y las yemas de sus dedos temblaron ligeramente sobre la página del cuaderno. Había memorizado casi todas las fórmulas, pero cuando llegó el momento de describirlas verbalmente delante de su señor y de todos los demás, todavía le dolía el corazón. Varios aprendices de alquimista empujaban un pequeño carro cargado con diversos reactivos e instrumentos pequeños. Los frascos de vidrio brillaban tenuemente, y las muestras selladas reposaban en cajas metálicas. Los aprendices miraron al maestro con respeto, casi con miedo, y mostraron reverencia hacia Luis. Merian miró el conjunto de herramientas, familiar pero extraño, tragó saliva con dificultad y dijo en voz baja, yo lo empecé. Lois esbozó una leve sonrisa, tranquilo, no tienes por qué estar nervioso.
Entonces Merian colocó 3 materiales y varios frascos ya preparados sobre la mesa, las esporas de musgo oscuro, los cristales residuales de la bestia lagarto devoradora de almas y el líquido cristalino de rocío de vid de almas. Estas son las principales materias primas. El musgo oscuro amplifica los ecos de la memoria, el cristal devorador de almas puede perturbar los espectros de la memoria, y el rocío de vid de almas actúa como estabilizador, impidiendo que la mente destrozada se derrumbe. Luego cogió una pequeña botella de plata oscura, de la que el líquido goteaba lentamente, refractando estelas de luz con los colores del arco iris bajo la lámpara. Este es uno de los productos terminados, la niebla inductora del corazón del abismo. Al dispersarse como niebla, puede provocar que el objetivo experimente recuerdos fragmentados y confusión mental, lo que provoca trastornos del lenguaje y debilitamiento de las defensas mentales. Cuando se combina con métodos de interrogatorio, puede obligar al sujeto a revelar información veraz de su subconsciente en un periodo muy corto de tiempo. Tomó otra jeringa fina, cuyo cuerpo estaba sellado con un líquido ligeramente brillante. Esta es la aguja de investigación devoradora de almas, un agente nodal inyectable. Una vez inyectado, abre temporalmente la ventana de sumisión del sujeto. Aumenta la precisión de las respuestas verbales y de memoria sin causar daños fatales y es una parte fundamental de los procedimientos de interrogatorio estandarizados. Lois se inclinó hacia adelante y recogió otro documento delgado. Un aprendiz explicó cuidadosamente: Señor, la semana pasada realizamos una verificación preliminar a un grupo de piratas capturados, principalmente para interrogarlos y recopilar información. Los resultados mostraron que la niebla inductora atomizada causó confusión lingüística y fragmentación de la memoria en 10 minutos. Tras inyectar la aguja de investigación devoradora de almas en los sujetos clave, la tasa de producción de información aumentó significativamente. No hubo casos fatales, pero varios pacientes experimentaron posteriormente alucinaciones auditivas persistentes y pérdida de memoria a corto plazo, lo que requirió tratamiento de seguimiento. La mirada de Lois recorrió las páginas, donde una tabla enumeraba cuidadosamente los detalles experimentales. Sujetos, piratas capturados, dosis, atomización de baja concentración y una jeringa con aguja de investigación devoradora de almas. Ventana de interrogatorio, la tasa de salida de información aumentó aproximadamente un 70%, con una precisión del 85%. Duración, varía de 8 a 20 minutos. Efectos secundarios conductuales, habla fragmentada, desorientación, pérdida de memoria a corto plazo. Tratamiento posterior, reparación psicológica forzada y verificación de confesiones. Tras leer, Lois reflexionó un momento: si se utilizan con generales enemigos o líderes rebeldes, estos métodos podrían desmantelar directamente la cadena de mando. Incluirlo como una opción formal para fines de inteligencia e interrogatorio, pero asegurarse de establecer protocolos de uso rigurosos y mecanismos de rendición de cuentas. Silco ya había intentado experimentos similares con materias primas similares, pero, debido a que su talento se inclinaba hacia la bomba mágica basada en el impacto, los productos finales eran rudimentarios y propensos a reacciones adversas, lo que los hacía poco prácticos. El hecho de que Merian hubiera alcanzado este nivel en solo un mes sorprendió y encantó a Lois. Lois concluyó el informe: archiven de inmediato las muestras y los datos de los experimentos piratas y formen un equipo de aprobación especial. Cualquier aplicación práctica debe ser autorizada por mí. Merian asintió rápidamente y los aprendices de alquimista también estuvieron de acuerdo. Sí. A continuación, Merian se puso un par de guantes protectores finos y se movió con cautela. Sacó una botella de líquido verde claro de una hielera. Dentro, flotaban diminutos fragmentos de vid, como bañados por la luz de la luna. Y este es el líquido purificado del rocío del alma. Levantó la botella a la luz, y la luz que la atravesaba proyectó un tenue punto sobre la mesa. El rocío de la vid del alma posee una capacidad extremadamente fuerte para la circulación de elementos mágicos, capaz de estimular la reconstrucción natural de los meridianos del I de batalla. Al combinarse con escamas de víbora de escamas de fuego en una proporción específica, puede producir el líquido respiratorio de escamas del alma, capaz de reparar rápidamente linajes de I de batalla y heridas menores. Inyectado en el campo de batalla, los caballeros pueden recuperar aproximadamente el 40% de su I y aliviar desgarros musculares en poco tiempo. Entonces los aprendices empujaron otro carrito pequeño, y Merian le hizo un gesto a un asistente para que trajera un reactivo más oscuro. El líquido goteaba dentro del tubo como un arroyo oscuro en un bosque denso. Esta es una versión concentrada del agente de reconstrucción de la fuente espiritual, con la adición de una enzima catalítica de la bilis del escorpión de nieve de espina dividida, basada en el rocío de la vid del alma. Puede acelerar significativamente la velocidad de penetración y la eficiencia de la reparación tisular. Es especialmente eficaz en pacientes que han sufrido quemaduras o traumatismos graves. Dejó caer una gota del agente de reconstrucción de la fuente espiritual sobre una lesión cutánea simulada en una pequeña rata blanca. Los patrones de luz verde azulada se extendieron como pequeños ríos y la epidermis quemada se cerró lentamente bajo el microscopio. En cuestión de minutos aparecieron los primeros signos de reorganización de las fibras. Los aprendices que observaban contuvieron la respiración. Estos reactivos tienen una clara ventaja en la lucha contra la marea roja. Materias primas fácilmente disponibles y de bajo coste, añadió Merian en voz baja. Las vides del alma crecen en abundancia en las tierras altas del norte, y aunque las víboras de escamas de fuego son criaturas peligrosas, sus escamas y fluidos corporales pueden recolectarse y procesarse de forma sostenible en la marea roja. En otras palabras, la producción en masa no depende del transporte desde el sur. Lois extendió la mano y tomó la botella. Esto transformará nuestra capacidad de rescate y nuestra resiliencia en el campo de batalla. El personal sanitario de primera línea puede usarlo para reducir el tiempo de recuperación de los soldados heridos e incluso mantener la fuerza de combate de la caballería en operaciones de corta duración. Merian sonrió bajo la luz de la lámpara, con un toque de timidez. Seguiré perfeccionando la estabilidad de la fórmula para asegurar que el almacenamiento a largo plazo no comprometa su eficacia. Lois asintió y dijo: estos pueden producirse en masa directamente. Organicen las líneas de producción, establezcan sistemas de control de calidad y seguimiento, priorizando las unidades de primera línea y de rescate. Apartó la mirada, con una aprobación sin precedentes en los ojos. Muy bien.
De esta manera, tendremos herramientas de interrogatorio más inteligentes y suministros en la retaguardia que nos permitirán mantener la capacidad de combate. Finalmente, Merian abrió lentamente la caja sellada de color gris plateado. El aire fresco se escapaba a través de las grietas y las enredaderas de color azul pálido se entrelazaban con la suave luz. Su savia brillaba como cristales de hielo. La temperatura del aire pareció bajar drásticamente, provocando incluso que la luz de las lámparas se atenuara. Enredadera de hoja de hielo, susurró, casi cantando. Su savia secretada puede estabilizar las fluctuaciones mágicas, suprimiendo el frenesí y la ira. En el norte, es uno de los recursos más preciados. Nunca imaginé que el territorio de la marea roja la cultivara en tanta cantidad. Merian sacó una botella de cuello estrecho, cuyo líquido brillaba con una suave luz blanca azulada bajo la lámpara. Este es el agente calmante hoja de hielo. Al atomizarlo, crea un campo calmante en poco tiempo, apaciguando rápidamente a las bestias mágicas agitadas y suprimiendo la ira del grupo. Merian colocó el frasco en una bandeja y luego sacó una jeringa un poco más gruesa que un dedo, su cuerpo envuelto en finos hilos de plata y el líquido brillando con un brillo azul cristalino. Y este es un reactivo inyectable mejorado, la aguja de control del corazón de hielo. Hizo una pausa y luego miró a Lois. Cuando se utiliza junto con talismanes rítmicos e inductores de campo sonoro en miniatura, puede amplificar el efecto de cumplimiento después de la inyección, haciendo que los animales controlados obedezcan las órdenes y se muevan de forma constante en un tiempo limitado. Hizo un gesto para que un asistente preparara una demostración. Un escudo de contención descendió y una joven bestia mágica quedó inmovilizada en una plataforma transparente, temblando ligeramente. Merian operó la jeringa, inyectando lentamente medio tubo de reactivo en su cuello y luego colocó un fino talismán de metal en su pelaje. Tan pronto como se activó el inductor cercano, débiles ondas se extendieron por el aire. La respiración de la joven criatura se fue calmando poco a poco, el miedo en sus ojos disminuyó, reemplazado por una extraña tranquilidad. Obedientemente, bajó su cuerpo, como guiado por una voluntad invisible. Cuando la inyección y el inductor se utilizan conjuntamente, los animales entran en un periodo de entrenamiento controlado, dijo Merian en tono moderado. Se suprime la agresividad y se mejora significativamente la capacidad de aprender y responder a órdenes específicas. El efecto dura aproximadamente 1 hora y no sobrecarga los órganos. Lois se acercó para observar, su mirada recorrió a la joven bestia inmóvil, su voz baja. Esto no solo podría reducir las bajas, sino que también nos permitiría incorporar directamente bestias mágicas al combate. Si se establecen unidades de domesticación controlables en las líneas del frente, la movilidad de la Legión de la Marea Roja aumentará considerablemente. Lois miró a la joven bestia tranquila, con una leve sonrisa en los labios. Muy bien, Merian. Tus logros han superado con creces las expectativas. Merian se quedó momentáneamente sin palabras y se limitó a inclinar la cabeza de una manera bastante incómoda. De repente, Lois preguntó, ¿te imaginas si este reactivo se usara en criaturas mágicas más grandes, como los gigantes de hielo? Merian hizo una pausa y, tras unos segundos de silencio, respondió con cautela, en teoría, sí, pero nadie lo ha intentado nunca. Podría ser necesario multiplicar por 10 la dosis y reforzar el campo inductor. De lo contrario, sería difícil cubrir un cuerpo tan grande. El riesgo es muy alto. Lois rió entre dientes, su sonrisa contenía una frialdad escalofriante. Entonces intentémoslo. La expresión de Merian cambió ligeramente y dudó, susurrando, pero, aquí no hay muestras que se parezcan a los gigantes de hielo. Si no hay experimentos reales. Habrá algo dentro de un rato, interrumpió Lois. Merian estaba atónito, todavía sin comprender del todo el significado de las palabras del joven señor. Luis entonces cambió de tema, además de eso, ¿hay otros logros? No por ahora. Merian sacudió la cabeza inconscientemente y añadió apresuradamente, pero tengo algunas ideas. Por ejemplo, una insignia de detección de inspiración, elaborada con los factores psíquicos del musgo oscuro, que puede detectar ondas acechantes de energía mágica. Y un amuleto de aliento frío, extraído en frío de las glándulas venenosas de la víbora de escamas de fuego, que puede suprimir la combustión de la energía mágica. Hizo una pausa, con la voz ligeramente temblorosa. Estos son solo prototipos. Si tuviera unos meses más, el sistema de alquimia de la Marea Roja sería completamente diferente. Lois observaba en silencio las botellas y los frascos relucientes, cuidadosamente dispuestos, sobre la mesa de experimentos. En tan solo un mes, este alquimista había logrado tales resultados. Dijo en voz baja, muy bien, Merian. Convertiste la basura en riqueza. Luis levantó la mano, y un sirviente trajo una pesada caja de madera desde atrás. La tapa se abrió y el brillo de las monedas de oro brilló a la luz de la lámpara. Pesaba varios miles de monedas. Esta es tu recompensa, dijo Lois con calma. Tu investigación ya ha transformado el panorama de la Marea Roja. Los ojos de Merian se abrieron de par en par. Claramente nunca había visto una cantidad tan grande de dinero antes. Habiendo vivido preso en un laboratorio desde la infancia, apenas entendía el significado de esas monedas de oro, pero aún así entendía que era un gran favor. Rápidamente se arrodilló e hizo una reverencia, diciendo, gracias, señor, gracias. Lois se acercó y lo ayudó a ponerse de pie, con la voz aún tranquila, no es necesario. Solo tienes que seguir haciendo lo que mejor sabes hacer. Después de que Lois se fuera, el laboratorio volvió a quedar en silencio. Merian todavía estaba algo aturdido, aparentemente no completamente recuperado. Fue solo cuando un asistente se lo recordó gentilmente que recobró el sentido y dejó escapar un suspiro de alivio. Echó un vistazo a la reluciente caja de oro y de repente dijo a los aprendices de alquimista que estaban a su lado, cada uno de ustedes tome un puñado de monedas de oro. Un suspiro colectivo resonó inmediatamente en el aire. Los aprendices intercambiaron miradas y luego aparecieron expresiones de extrema sorpresa en sus rostros. Eran oro y plata auténticos, que valían casi el equivalente a varios años de salario. Cuando confirmaron que Merian no estaba bromeando, los ojos de los jóvenes aprendices de alquimista brillaron de emoción.
Casi se arrojaron sobre la caja de madera con un toque de frenética excitación, cada uno agarrando un puñado de monedas de oro, sin querer soltarlas incluso cuando no podían sostener más. Risas y exclamaciones se mezclaron, y todo el laboratorio quedó bañado por un cálido y exuberante resplandor dorado. Los aprendices se inclinaron con entusiasmo ante Merian, sus palabras estaban llenas de respeto y gratitud. Algunos incluso tenían los ojos rojos, expresando repetidamente su gratitud. Merian observó su alegría genuina y una sensación de satisfacción perdida hacía mucho tiempo inundó su corazón. Ese sentimiento de ser respetado y tener la confianza de alguien era algo que nunca había experimentado en el gremio Marea Azul. Esa noche, él mismo llevó la caja de monedas de oro a su residencia, un pequeño edificio de 3 pisos cerca del taller. La luz de la luna entraba a través de la ventana, reflejándose en el brillo dorado de la caja, lo que casi le hacía tener miedo de mirarla directamente. Merian colocó cuidadosamente la caja en un rincón de la habitación, luego se sentó en el borde de la cama, contemplando la luz brillante. No estaba completamente seguro de cuál era el verdadero propósito de esas monedas de oro, pero sabía en su corazón que le pertenecían. El respeto, las recompensas y el afecto que encontró aquí eran cosas que el gremio de Marea Azul nunca le había ofrecido. La ciudad de Marea Roja, esa tierra desolada en el norte, a menudo era mejor que la Federación. Merian finalmente sintió que tal vez podría realmente establecerse. El segundo día, la niebla de la mañana aún no se había disipado por completo. Merian se despertó cuando llamaron a la puerta y un sirviente le informó respetuosamente: «Señor, Lord Louis solicita su presencia en el distrito exterior». Se puso rápidamente el abrigo y siguió al asistente hasta el carruaje. Las ruedas tintinearon sobre el camino adoquinado, emitiendo un sonido profundo y chirriante. El paisaje urbano se transformó gradualmente, pasando de zonas comerciales organizadas a campamentos militares abiertos. Un viento frío aullaba, trayendo consigo olor a sangre y nieve. Cuando el carruaje se detuvo, se encontró en un gran espacio abierto en el distrito exterior del territorio de la Marea Roja. Un campo de entrenamiento rodeado de vallas de hierro. Merian, inconscientemente, aferró sus notas y, en cuanto levantó la vista, quedó completamente atónito. En aquella vasta extensión blanca, decenas de gigantes de hielo estaban atados por gruesas cadenas, cuyos eslabones estaban profundamente incrustados en su carne, dispuestos en una fila ordenada. Cada uno medía varios metros de altura, y sus ojos parpadeaban con una luz tenue y contenida. De vez en cuando, tenues gruñidos emanaban de lo más profundo de sus gargantas, mezclados con el sonido de la fricción metálica. La mente de Merian se quedó en blanco, y las palabras de Lord Louis de la noche anterior, «habrá algo en breve», resonaron en sus oídos. Contempló aquella escena impresionante, sin imaginarse que aquellas palabras se harían realidad en tan solo una noche. Esa hilera de gigantes imponentes le hizo cuestionar la realidad. ¿Qué clase de persona era Louis y qué clase de poder poseía para capturar a docenas de gigantes de hielo de la noche a la mañana? El viento frío barrió sus mejillas y sus dedos temblaron ligeramente. Fin del video.